para la conferencia del día de hoy voy a presentar a la maestra que va a estar con nosotros. Ella es la licenciada Patricia Solís González. Ella tiene una especialidad en logoterapia, licenciatura en turismo por la Universidad Tecnológica de México, cursó el diplomado en logoterapia, también tiene el diplomado en tanatología cursado aquí con nosotros, al igual que el diplomado en acompañamiento y consejería tanatológica. Tiene un diplomado en antropología de la muerte por parte del Museo de Antropología e Historia, curso de análisis existencial y logoterapia, y es docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Y bueno, pues los dejo en presencia de la licenciada Patricia Solís, a la cual le agradezco por estar con nosotros impartiendo esta conferencia. Hola a todos, qué gusto que están aquí, qué gusto me da tenerlos en esta tarde un poco fría, un poco como melancólica, un poco como que este tiempecito nos hace pensar en la incertidumbre, en un tema que no nos gusta, en un tema que no es fácil, en un tema que nos inquieta. La incertidumbre no nos gusta a nadie, la incertidumbre es algo que quisiéramos que pasara rápido. La incertidumbre, cuando nos vemos atrapados por la vida, quisiéramos que cuánto tiempo va a durar. Ojalá y esto pase. Esto no lo puedo aguantar. Ya no lo puedo soportar. ¿Por qué no se resuelven las cosas tan rápido? ¿Por qué tiene que tardar todo tanto? Y entonces vemos esta problemática como más negra todavía, por darle un color. Es algo que nos va atormentando, que sentimos que no tenemos las fuerzas para resistirlo, que nos lleva a estados emocionales muy grandes, y uno de ellos es el miedo. El miedo, que es una emoción que está en el ser humano, el miedo que está desde que nacemos hasta que morimos, y que ese miedo nos va a acompañar en toda la existencia. El miedo al momento de nacer y el miedo al momento de morir. Son dos situaciones que son existenciales y las cuales tendremos que enfrentar con mucha incertidumbre. El nacer, cuando no estamos conscientes, nos enfrenta a la llegada, al estar, justamente, pero en ese momento somos tan pequeñitos que no tenemos la conciencia cómo será nuestra vida, y qué mejor, porque ya después nos llegan las sorpresas, ¿no? Entonces, ¿cómo es este miedo? Uno nace, empuja, sale y va a la vida. Hoy lo hablaba en la mañana con un grupo que estábamos hablando justamente de eso. ¿Cómo son estos impulsos que me llevan a la vida, pero no sé lo que la vida me depara? Venimos ante una conciencia que no está abierta y presentes a la vida. Y cuando llegamos todo este camino hasta que nos morimos, ahí también hay miedo, ahí también hay angustia, porque no sabemos qué hay del otro lado, como lo decíamos hoy en la mañana. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay del otro lado? No lo sabemos. Y esa incertidumbre se hace desde que nacemos hasta que morimos. Nace ahí y termina acá. En estas dos situaciones límite, las más fuertes que vive un ser humano. Y este miedo está. ¿Y qué pasa con ese miedo? El miedo nos acompaña, el miedo nos convierte muchísimas veces en perfeccionistas, en controladores, ¿sí? Queremos controlar todo, queremos que todo esté claro. Este miedo nos empuja, pero también nos paraliza. Este miedo también nos va creando inseguridades. Este miedo nos va creando una imagen de nosotros que muchas veces no la tenemos. ¿Cómo es cuando tenemos que salir a la vida a resolver? ¿Cómo es cuando nos encuentra la vida con adversidades? En la incertidumbre nos conocemos, aunque no la querramos. La incertidumbre es un sinónimo de aprendizaje, de fuerza y de valor. El miedo está. Y es finalmente esta cara del miedo a la que yo voy a empezar a transformar. Este miedo del cual rechazo, este miedo que digo no,
¿Qué nos pasa cuando están estas emociones? Las rechazamos, no queremos saber de ellas, no las aceptamos. Esto no me puede pasar. Y cuando nosotros vamos caminando y nos vamos dando cuenta que no hay de otra forma que la marcha de la vida, con esa incertidumbre y con ese miedo, tenemos que continuar. La perfección, el control del tiempo, el control de la familia, el control de todo, es el reflejo del miedo. Porque cuando yo controlo, me siento seguro. Cuando dejo de controlar y suelto, estoy totalmente vulnerada. Y la vulnerabilidad no nos gusta porque nos crea incertidumbre. ¿Cómo es estar? ¿Y cuántas veces no se han visto ustedes así? No saber cómo, con los ojos cerrados, ¿quién sabe qué vaya a pasar? ¿Quién sabe qué vaya a deparar la vida? ¿Cuál será mi postura? ¿Cómo voy a reaccionar? La misma incertidumbre de la forma en que nosotros podemos resolver algún asunto, alguna enfermedad, no la sabemos. ¿Por qué? Porque somos seres impredecibles. Somos seres impredecibles, no sabemos cómo vamos a reaccionar. No sabemos qué va a suceder. Y yo tampoco sé cómo voy a reaccionar. Y muchísimas veces estamos nosotros totalmente sorprendidos de esto que pensábamos que era certero, de esto que pensaba que yo jamás me iba a comportar de esta manera, y me comporté así. Y esto me llevó justamente a esta situación, a esta incertidumbre que estaba ahí y que yo no tengo ninguna certeza, ¿sí?, el cómo voy a reaccionar. A veces pensamos, dentro de este miedo, que podemos controlar todo, que podemos controlar nuestras emociones, que podemos controlar nuestro llanto, que podemos controlar nuestros impulsos, que podemos controlar la forma, ¿sí?, en estar, en ser y en manejarnos. Y resulta que hay algo más fuerte y más poderoso en nosotros que se olvida de todo este control y simplemente estoy. Y salí así como salió, sin control. Y eso nos da miedo. ¿Sí? ¿Qué es la incertidumbre? Esto que me atormenta, que me toco, que digo, no puede ser. La incertidumbre es una condición humana y un punto clave de nuestra existencia. Así, esta condición humana que tenemos de no saber qué va a pasar, de no saber qué va a suceder, de no saber qué sucederá, es un punto clave. ¿Por qué es punto clave la incertidumbre? Porque como lo dije, nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Y ahí va caminando. Ese es un punto clave como otras cosas. Es algo inherente al ser humano. Ahí está. El no saber, el ignorar, estar en ascuas, como se dice, esta sabiduría, esto que quisiera saber, no lo puedo saber. Nos permite la incertidumbre, aunque no parezca, comprender la existencia de otra forma. ¿Cómo voy a comprender yo la existencia de otra forma? A través de una reflexión, a través de que esto que no me gusta, no lo puedo quitar y que tengo que aprender a vivir con eso. ¿Cuántas veces nos hemos quedado paralizados y no hemos tomado decisiones a lo mejor importantes en ese momento? Por el miedo, por la incertidumbre, porque el qué pasará. Muchas veces la incertidumbre nos lleva a mirar allá, si no puedo, y si no sale, y si me arriesgo, y si no pasa, y si fracaso. Y no vemos esta parte, como lo decía yo hoy en clase, esta parte fáctica que es la vida, que es donde yo estoy, que es donde yo existo. Y es aquí donde está mi incertidumbre. Y esa incertidumbre, aquí está,
pero yo ya estoy resolviendo lo que quizá nunca pasará, lo que me preocupa, lo que me lleva a mirar a un futuro que no sé si llegará. La incertidumbre es un atributo de la existencia humana que genera, y es un atributo como la muerte, es un atributo como la soledad, es un atributo, viéndolo desde la existencia, es justamente este atributo que nos da y nos genera miedo, del que ya les he dicho, del que hemos estado hablando, es este miedo a lo que qué va a pasar. ¿Seré capaz de hacerlo? No, mejor yo empiezo a controlar, porque mi control me da seguridad. ¿Y qué pasa con ese miedo? Me causa angustia. Empiezo a sentirme angustiado, preocupado, ansioso, sudoroso, ¿sí? Ya no sé estar, estoy inquieto, estoy muy preocupado. Y esto me produce inseguridad, es decir, me descoloqué de la vida. Esto donde yo estaba o suponía estar colocada, ¿sí? Me descoloca y ya no sé para dónde. Ya no sé, ya me percibo en un desconocido, en un vacío. ¿En qué pasará? Ahí es donde yo me percibo, esa inseguridad de no tener el piso bien firme, sino que voy y mis pies se van hundiendo porque no hay nada que los sustente. O yo busco con que se sustente esta vida en ese momento cuando viene una adversidad. Busco seguridad, busco detenerme de todas partes y resulta que no puedo. Y la inseguridad y la incertidumbre nos habla también de nuestros propios vacíos, de nuestras propias caídas y de nuestros fracasos. Y ese es un miedo al fracaso tremendo. Es que si cambio de trabajo, si me ofrecen algo mejor, si me ofrecen salir, si me ofrecen esto, pero bueno, aquí tengo esto. Y siempre hay esta disyuntiva entre una decisión, entre una y la otra. Siempre lo habrá. Es que ¿por qué tengo que estar así? Es que ¿por qué tiene que pasar? ¿Por qué no me puedo decidir por esto? Pero es que si hago esto, no tengo esto. Pero es que si me decido por el otro, también dejo lo otro. ¿Cómo es en la vida tomar esas decisiones ante la incertidumbre? A lo mejor en el momento de casarnos, a lo mejor en el momento de tener hijos, a lo mejor en el momento de comprar una casa, a lo mejor en el momento de salir del país a vivir a otro lado. En el momento de decidir un proyecto para salir. ¿A qué me voy a enfrentar cuando estoy fuera? ¿Podré? ¿No podré? ¿Qué me pasará? Si no puedo aquí en este país, ¿cómo voy a poder en el otro? Y empiezan esos miedos. Empieza esa inseguridad y la pérdida de control. Al ser humano le encanta controlar. Somos perfeccionistas en el control. Queremos controlar hasta lo que no es controlable. Queremos controlar el tiempo. Y resulta que eso no se puede. Se nos va de las manos. Y la pérdida de control nos hace sentirnos vulnerables, nos hace sentirnos fracasados y nos enoja mucho. Sí, nos produce enojo no tener control. Nos produce dolor, un dolor existencial, un dolor de la vida. Esta pérdida de control, esta incertidumbre, nos causa dolor, estamos sufriendo. Realmente estamos sufriendo por no saber qué va a pasar. ¿Sí? No nos encontramos sentados en ningún lado. No nos encontramos parados tampoco. Estamos vulnerados. Estamos preocupados. ¿Y quién se encarga de preocuparnos? ¿Quién se encarga de mandarnos pelotazos? La mente. La mente que nos juega chueco. La mente que nos manda pensamientos negativos, pesimistas, hiperreflexivos y solamente nos habla de cosas catastróficas. Y en esta incertidumbre, la primera visión que tenemos de ella son las cosas catastróficas. ¿Quién de nosotros ha pensado cuando hay incertidumbre en algo positivo? Nadie. Solamente pensamos en cosas catastróficas, en cosas que a lo mejor no van a pasar, en cosas es que sí, y sí lo hago, y sí no lo hago, y sí, ¿sí?
Eso es la mirada. Hay mucha incredulidad porque no pensamos, ¿sí?, estar ante una situación que nos provoca tanta incertidumbre. ¿Cómo me pasa a mí? Nunca lo imaginé. ¿Por qué debería de pasar? Sí, justamente es esa incredulidad de este estado existencial al que estamos enfrentando que se llama incredulidad. No lo creo aún. ¿Por qué me pasó? ¿Qué sucedió? Hay una mirada oscura. Todo se nubla. Todo está nublado. Veo pura oscuridad o veo como si fuera una sábana gris encima de lo que es la existencia y ya no puedo ver nada. ¿Y qué pasa con todo esto? La falta de significado. Todo lo que estaba y esto que yo controlaba aparentemente mi sentido de vida, ¿sí?, se cae, se pierde, se va al vacío, ¿sí?, se desconecta totalmente, se va a lo desconocido y yo, ¿qué estoy haciendo ahí? Esa falta de significado también me inquieta. Toda esta parte es justamente lo que nos genera la incertidumbre. Lo que es certero deja de serlo. Y el ser humano necesita certezas. Queremos certezas para sentirnos seguros. ¿Por qué? Porque la vida es fuerte. Porque la vida no hay nada seguro más que la muerte. Eso es lo único que tenemos. No tenemos seguros a nuestros hijos, no tenemos seguros a la familia, no tenemos seguros a nuestro esposo, no tenemos seguros el trabajo, no tenemos segura la salud, no tenemos nada seguro. Y el miedo y el pánico que tenemos de perder todo eso nos lleva a la incertidumbre. Nada más de pensarlo me quiero morir. Nada más de pensarlo me pongo con la carne de gallina. Y el hombre necesita certezas. Tú dime esto y yo lo hago. Asegúrame de que no vas a fracasar y te lo doy. Dime esto que sucederá y que no voy a perder y lo firmo. Tú me dices que este es el hombre con el que te vas a casar y te va a hacer feliz, ¿sí? Y te doy mi aprobación. Queremos certezas y a veces esas certezas están fabricadas desde nuestra mente fantasiosa. Necesito justamente crear estas certezas, aunque sean falsas, aunque sean mentiras, pero que me impulsen para seguir caminando en la vida y tomar decisiones. ¿Cómo que fracasaste? Fracasé. ¿Qué vas a hacer con ese fracaso? Me siento totalmente decepcionado y vulnerable. La falta de certeza me produce dolor. Como para dónde voy, de dónde me sostengo, como si estuviéramos en un torbellino. Y en esos torbellinos existenciales no nos gusta estar. Queremos paso firme, queremos horizonte, queremos seguridades. Esto es esa existencia tan vulnerable que tenemos, ¿no? El filósofo existencialista alemán Martin Heidegger dice y afirma en su teoría que el ser humano es arrojado al mundo y se confronta con sus circunstancias y con el no saber qué pasará. ¿Quién sabe quién lo arroja? No sé a dónde se habrá dirigido Heidegger. Lo que sí sé y lo que sabemos es que de repente estamos aquí. De repente aparecemos en la vida. De repente estamos porque nacimos. ¿Quién sabe? Martin Heidegger dice que al ser humano nunca se le pregunta si quiere nacer y si quiere morir. Simplemente aparece en este gran teatro y creo que mis alumnas ya habrán escuchado esto alguna vez en clase. ¿Sí? Simplemente aparecemos como en un telón, se abre el telón y ahí estamos nosotros. Somos arrojados, así como la foto, tirados al mundo y estamos confrontados a las circunstancias que están a nuestro alrededor, a todo lo que nos puede pasar y que nosotros no tenemos ni idea siquiera de lo vulnerables que somos y de todo lo que nos puede pasar. Porque nada más de pensarlo, yo creo que nos pondríamos realmente muy mal.
¿Qué le pasa a este ser arrojado al mundo? ¿Qué le sucede a este ser angustiado, que vive angustiado por la incertidumbre? Porque las certezas que tiene son tan vanas y se pueden ir tan rápido. ¿Qué le sucede a este ser angustiado? A este ser ansioso, a este ser que se duele, a este ser vulnerable, a este ser frágil. ¿Qué le sucede? Él se encuentra en el mundo y en mi mundo, donde dice Heidegger que vamos arrojados al mundo, está el destino, está el mundo donde existo, mi mundanidad, están los otros, están mis decisiones y está mi finitud. Eso es lo que está. Y yo aparezco y ahí estoy en relación con este destino que no es certero, que me pueden pasar muchas cosas y que yo me lamento cuando no son buenas, que yo me lamento cuando no me las merezco, ¿sí? Que yo culpo a alguien porque eso me está sucediendo. Este destino que me presenta la existencia y que no sé justamente hacia dónde ir. Este destino que no me gusta. Esto que no me lo esperaba. Esto donde estoy incrédula. Esto donde no lo acepto. Esto donde estoy en negación. Esto donde me lamento. Esto donde me victimizo. ¿Por qué? Porque no puedo. Este destino me abre una puerta justamente a esta incertidumbre. El destino es incierto y todo puede cambiar. El mundo que habito, mis circunstancias, ¿sí? Todos los días mis vivencias, todos los días los vínculos con los otros, también son una incertidumbre. ¿En qué momento se puede romper la vida? ¿En qué momento se puede romper una relación? ¿En qué momento puedo perder el trabajo? ¿En qué momento me sacaron de la universidad? ¿En qué momento pierdo la vida? ¿En qué momento la vida está en un hilo y yo en ella colgando? La vida, la existencia es como ir mirando al precipicio. Voy por la orillita, caminando, pero voy despacito porque me voy sintiendo seguro. ¿Y qué pasa cuando se cae una piedrita al precipicio? ¿Cómo me voy a detener? ¿Cómo vuelvo a surgir? ¿Cómo me vuelvo a levantar? El ser angustiado empieza a llorar, no sabe por dónde. Esta incertidumbre me está matando. ¿Qué es lo que voy a hacer con ella? El precipicio de caerme está allá abajo. Donde está el vacío, pero ahí no quiero ir. Donde está el sinsentido, allí tampoco quiero ir. Y sigo caminando. Y la vida me va dando diferentes formas de estar. Este mundo que habito, que es lo mío, lo cotidiano, los otros y mis decisiones ante situaciones dolorosas, ante situaciones placenteras, ante lo que me pide la vida, ante lo que me exige la vida y ante lo que me toca contestar. Y la incertidumbre me está matando. Yo misma soy partícipe de esto. Yo misma me vuelvo así, demandante con la incertidumbre. ¿Qué pasará? Lo único que tengo es mi muerte. Lo único que hay es esto. No, por favor, no hablemos de eso. No me hables de la muerte. Todo mundo sabemos que nos vamos a morir, pero nadie queremos hablar de eso. Y eso también es una incertidumbre. ¿Cómo me moriré? ¿Cuándo me moriré? ¿De qué me moriré? Todavía me falta mucho. Esa es una incertidumbre. Por eso mejor no pensar cuando venga la calaca y me tenga que llevar. Y ojalá que falte todavía. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Ese es el ser arrojado al mundo. Ese es el ser que se enfrenta a todo esto. Y todo esto
son retos. Todo esto son desafíos. Mi desafío, mi destino, mi desafío, mi mundanidad, cómo existo hoy, mi desafío, los vínculos con los otros, mis desafíos son mis propias decisiones. Y ojalá ya haya hecho yo una buena decisión, porque yo no me acepto teniendo una mala decisión, de ninguna de las maneras. ¿Sí? Mis decisiones tienen que ser todas certeras para que no me lleven al fracaso. ¿Qué pasa cuando me siento fracasada? Me siento hundida, interrogada. ¿Y cómo voy a salir de esta? Todo esto son justamente estos desafíos que me pone la vida. ¿Qué pasa cuando viene lo impredecible? Lo que no esperaba, como ya lo dije. Con esto no contaba. Con esta faena yo no contaba. Con que tú me salieras con estas cosas tampoco contaba. ¿Qué nos pasa con lo impredecible? Nos sentimos incómodos, traicionados por la vida, traicionados por Dios, desde luego, porque Él es el que nos manda las cosas que no nos gustan. Y aquí hay retos para seguir, aquí hay retos que tenemos que cumplir. ¿Cómo nos sentimos? La incertidumbre nos está matando y nos enfrenta a las situaciones límite. Las situaciones límite son las experiencias. Está prendido un micrófono. Si gustan apagarlo, por favor. Las situaciones límite son las experiencias relacionadas con el sufrimiento, con la culpa y con la muerte. Estas son esas situaciones límite. Perdón, alguien tiene abierto su micrófono. Por favor, ¿lo puede atender? Las experiencias relacionadas con el sufrimiento, la culpa y la muerte. Vaya, aquí está la incertidumbre en su total plenitud. La enfermedad. ¿Qué me pasará? ¿Me iré a morir? ¿Cómo saldrán los estudios? ¿Voy a ir con otro doctor? ¿Vamos a ir con un oncólogo? ¿Vamos con este otro que nos sirve? Sí, toda esa incertidumbre me mueve, me mueve, me mueve. ¿Me sanaré? ¿Me iré a morir? ¿Qué va a pasar conmigo? Las pérdidas, que son parte de la vida, las pérdidas que me llevan a vivir un duelo, a sentirme diferente, a darme cuenta que la vida no era como yo creía, ¿sí? A conocerme de otra manera, a frustrarme todavía más o todavía menos, porque eso a mí no me puede pasar, ¿sí? La muerte y la incomprensión de la vida. Y muchas de las cosas que nos pasan son decisiones nuestras, porque no comprendemos la vida, porque nos hemos escrito unas cartitas muy bonitas dentro de nuestra mente, que así es la vida. Y la comprendo desde mi subjetividad, desde mis ideas, desde lo que yo me he formado, ¿sí? En mi cabeza, lo que debe de ser, y del no entender cómo es la vida. Y desde no entender que la vida es un movimiento y yo soy un movimiento con ella. Que las cosas pueden cambiar y que ahí hay una pregunta de la incertidumbre. ¿Qué vas a hacer con la enfermedad, las pérdidas, la muerte y la incomprensión de la vida? ¿Cómo voy entendiendo la vida desde otro punto de vista a través de la incertidumbre? La incertidumbre me da las posibilidades de quedarme ahí, en ese lugar incierto, para mirarme, para apreciarme, para reflexionar y para ir entendiendo que la vida no es como yo la pensaba y la vida tampoco es como me la dijeron mis padres, ni como me lo dijo mi abuelo ni mis maestros. La vida es como yo la voy viviendo. La vida es pisar la incertidumbre. La vida es pisar la inseguridad. La vida es pisar las pérdidas, la muerte, la enfermedad.
Esa es la vida. Y entender que todo esto pertenece a ella. Y estas preguntas que nos causan tanto dolor, el por qué, el no debería, el que si hubiera, y todo este tipo de situaciones, ¿sí? Son únicamente nuestras fantasías, todos estos pensamientos fabricados por nosotros. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta del trabajo que tenemos que hacer nosotros para empezar a comprender la vida, que es un movimiento, que es una dinámica y yo con ella. La vida es como un tío vivo, sube y baja y da la vuelta, y yo con ella. Y en esta vida hay incertidumbre, desesperanza, dolor, enfermedades, pérdidas. ¿Cómo nos habíamos imaginado la vida? ¿Linda, hermosa, sin penas? No, la vida no es así. Entonces, muchas veces la incomprensión de la propia vida nos causa sufrimiento, nos causa dolor y me invita a una nueva forma de existir. Esa incertidumbre me va preguntando, quiero correr de ella. No, quédate ahí. Quédate, compréndela. Ofrécele el tú para que ella te enseñe justamente lo que te puede enseñar, otras maneras de estar en la vida. Mi dolor y mi sufrimiento no los puedo quitar, pero sí los puedo aceptar, pero sí los puedo trabajar, pero sí a través de una decisión que no fue buena, que no me gustó, que no pasó, que me llevó a un fracaso, viene un aprendizaje. ¿Cómo voy comprendiendo la vida? ¿Cómo voy comprendiendo que está llena de retos y de desafíos? Mi dolor, mi sufrimiento y estos dos me llevarán justamente a tener unas nuevas formas de estar en la vida. Basta de lamentaciones, basta de decir por qué me pasó, basta de decir por qué le pasó a fulano, a mengano y a todos mis seres queridos. La vida es un movimiento y no escoge, llega. Y tanto dolor nos cuesta entender. Quedémonos en la incertidumbre, no corramos. ¿Qué se siente estar en ella? ¿Quién es el valiente que se queda en la incertidumbre, sintiendo todo lo que le pasa? Somos seres inciertos, abiertos a las posibilidades que la existencia nos da. No somos predecibles, como les dije al principio. Entendemos que la vida cambia y que la vida se mueve y yo con ella. Estamos en una dinámica y en esta dinámica hay todo. ¿Cómo voy a salir de una enfermedad? ¿Cómo voy a salir de un duelo? Ni yo misma lo sé, pero sé que quedo marcada por esa incertidumbre, por esas preguntas, por esa angustia, porque a esa incertidumbre hay que darle un sentido, hay que tomarla, hay que verla, hay que acercarme. Es ahí donde estoy existiendo y en ese momento es un modo existencial donde yo estoy, donde tengo que reflexionar, donde tengo que entender, donde me doy cuenta que lo que yo pensaba que yo era y podía eran cuentos, porque la realidad me lleva a verme de otra manera, a comprenderme desde otra forma, a apreciarme de una manera diferente, como un ser vulnerable, como un ser que fracasa, pero como un ser que tiene posibilidades para salir adelante, que tiene recursos y que me toca y que me corresponde ir a buscarlos en lo más profundo de mi ser. ¿Cuáles son estas herramientas que son posibles encontrar en mi silencio, donde yo me encuentro, como lo dije hoy en la mañana en clase? ¿Cómo es esto? Ahí está. ¿Y esto lo hace quién? La incertidumbre, el miedo, que me impulsa, que me lleva justamente cuando dejo, ¿no? Todas estas herramientas de control, cuando dejo de ser perfeccionista porque todo tiene que estar como debe de ser.
¿sí? Donde están estas obsesiones. Porque así debe de ser, porque esta mente que es tan estrecha únicamente me deja ver solamente así la vida. No, por favor, la incertidumbre dice, quítate esa estrechez, ábrete, por favor, mira lo que hay allí. Y me corresponde, como un fenómeno humano que soy, lleno de riqueza, mirar y buscar qué encuentro. Así como cuando estamos buscando algo en algún lugar y vamos a buscar y a encontrar. ¿Qué me hace la incertidumbre? ¿Qué me hace ver? Reconocer unas nuevas posibilidades de existencia. Las posibilidades de que, dice este filósofo alemán Karl Jaspers, que tenemos la capacidad los seres humanos de asombrarnos de nosotros mismos, de asombrarnos de la vida, de asombrarnos de lo nuevo que viene y cómo viene. El asombro es parte de la vida. La novedad. Esto es nuevo, sí, pero es horrible. Es que esto es una manera de estar. Sí, pero esa yo no la quiero. Yo quiero estar bien. Yo quiero estar sana. Yo quiero estar en el confort. Yo quiero estar sin sufrir. ¿Sí? Yo quiero estar lo que se dice bien. Y resulta que todos los que caminamos esta marcha aquí en esta tierra, también tenemos las opciones de sufrir. También tenemos las opciones si la vida está abierta con todos los dolores que tanto nos hacen sufrir. Y yo les voy a decir una sola cosa. Todo lo que nos hace sufrir, nosotros mismos lo potencializamos. Porque si nosotros tuviéramos una comprensión de la muerte diferente, una comprensión de las circunstancias, una comprensión de la existencia, una comprensión de nuestra vulnerabilidad, créanme que eso sería un paso enorme para entenderme mejor en la existencia y sufrir menos. Nosotros sufrimos porque queremos sufrir, porque me paraliza la incertidumbre y el dolor. Y entonces elijo esta parte. El dolor está, pero el sufrimiento lo elijo yo. Cuando yo acepto la incertidumbre, cuando yo la acepto como un aprendizaje, como un nuevo sentido, como una actitud, como una novedad, como una oportunidad, como un mirar hacia un horizonte de manera diferente, y acepto quedarme ahí con la conciencia de un aprendizaje y de buscar en mí unas nuevas formas de estar, unas nuevas formas de amar, unas formas nuevas de conocerme, unas posibilidades que puedo ver en el horizonte donde yo nunca pensé. ¿Cuántas veces la gente que no tiene nada, la gente que tiene mucho, la gente que tiene una adversidad, sí, ha salido y no sabe de dónde, de sus propias fuerzas, y la incertidumbre me lleva a preguntarme, me posibilita el estar ante otra forma. Había alguien que decía, yo he salido a tantos lugares y he vivido en tantas partes que he vivido con la incertidumbre constante. La primera vez que dejé mi país tenía mucho miedo y estaba angustiado. Poco a poco me fui acostumbrando a que tenía otra forma de vivir, otra forma de aprender, y que la incertidumbre, el no saber qué iba a hacer, para qué iba a hacerlo, con quién iba a trabajar, cuál iba a ser mi profesión, sí, me tenía paralizado. Poco a poco me fui haciendo amigo de esta incertidumbre y empecé a hacer cosas que nunca pensé. Empecé a hacer chambas, como él decía, en los diferentes lugares. No puedo hacer esto, pero puedo hacer esto. ¿Qué puedo hacer? Esto lo hago mejor, lo puedo lograr. Entonces, ¿qué nos da la vida? ¿Qué nos lleva a este sentido allá? Nos lleva justamente a mirar estas posibilidades de ser
Y yo estoy en esa incertidumbre y no corro, me quedo. Porque ahí voy a aprender, ahí voy a encontrar un sentido nuevo, ahí voy a tomar la actitud, ahí la voy a aceptar. Y cuando no he aceptado, estoy en dolor. Si yo acepto, por más dolorosa que sea la incertidumbre, sí, tendré otros ojos para mirarla. Y me voy a conocer desde una novedad. Soy nueva para mí, porque ya sé otras formas de estar en la vida. Algunos consejos para la incertidumbre. Aceptar el miedo y ponerse en marcha. ¿Qué pasa? Cuando estamos alegres no nos preguntamos si estamos alegres o no, o si lo estamos, no nos preguntamos si lo aceptamos o no. Siempre, simplemente es una forma de estar, una forma de ser, ¿no? Y ahí estamos. Pero aceptar el miedo, no lo quiero, es como la tristeza, es como la angustia, es como estar en una situación de percance y el miedo lo rechazo. El miedo no lo enfrento, el miedo no lo quiero, pero si yo acepto ese miedo y ese miedo, ¿sí? Me orilla a buscar otras cosas, me orilla porque el miedo me puede paralizar, pero también impulsar. Esta persona que había vivido en otros países me decía, yo estaba temblando, tenía mucho miedo de salir y de buscar, pero ese miedo me llevó a la conciencia de pensar que yo no quería quedarme paralizado, que tenía que hacer algo en este otro lugar, en estos otros lugares donde él vivió, ¿sí? Y que tenía que superar esa parte. Y hoy que él me dice todo esto, el miedo fue para mí muy importante desde que me di cuenta que lo tenía que aceptar, desde que me di cuenta para qué era ese miedo y qué utilidad le podía dar al miedo. El miedo, decía, me había paralizado de pequeño. Me paralizó de enamorarme, me paralizó, él me cuenta, yo estaba enamorado de una chiquilla en la secundaria y era mi ídola. Yo la amaba a ese amor platónico y nunca me atreví porque tuve miedo. Nunca me atreví a hacer cosas que hoy me veo porque el miedo me daba, porque no me atrevía. Y me fui dando cuenta con todos estos viajes en otros lugares que ahí no había quien me salvaba, no había quien me pudiera sacar. Yo fui la única persona que tuve que vencer el miedo y que el miedo para mí fue una punta de lanza para salir a la vida y para ponerme en marcha. Entonces, ¿de qué me habla este miedo? ¿A qué me reta este miedo? ¿De qué desafíos me está hablando ese miedo? ¿Cómo me hago amigo de este miedo? ¿Cómo puedo hacerme cuate de él? Para empezar a hablar un idioma diferente y para que no me paralice, ¿sí? Y para que esa incertidumbre sea un poquito más ligera. No quedarse pensando en lo que hubiera pasado si se hubiese hecho mejor. Y esto es cuando viene la incertidumbre, cuando algo no sale bien, cuando algo sale mal, es que si lo hubiéramos llevado, es que se hubiera hecho, es que se hubiera llegado, ¿sí? Ahí está la incertidumbre, con preguntas, pero con preguntas que nos atormentan. Y nosotros caemos en ellas. Lo que hice, lo hice, y estas son las consecuencias. Pero viene la culpa. No, tú lo hiciste mal. Sí, tú lo estás haciendo bien. Ella se enfermó por eso. Ella se murió por esto. Sí. Cuando no comprendemos, cuando no afrontamos y cuando únicamente nos quedamos pensando en esto que hubiera pasado si no hubiera, si debería. Y aquí viene la hiperreflexión de la mente. Y estos pensamientos que nos obsesionan, estos pensamientos constantes, estos pensamientos tormentosos. Y ahí estoy, en esto, en esto, en esto. Entonces, ¿cómo puedo empezar a quitar esos pensamientos que me atormentan? Enfrentándolos, dirigiéndolos, haciéndolos a un lado. ¿Con qué? Con la comprensión, con la conciencia, con el preguntarme,
¿realmente si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado? ¿Realmente yo hubiera podido quitarle el dolor a esta persona? ¿Realmente yo hubiera podido quitar todo esto que ya estaba hecho? Cuando yo empiezo a comprender y empiezo a razonar esto, entonces estos pensamientos se empiezan a desinflar como un globo, porque los estoy confrontando. Entonces, no me quedo pensando en el si hubiera, debería y tendría. Esto lo voy a reflexionar. Ven para acá. ¿Es verdad que yo hubiera? Es que si lo hubiera llevado, es que si hubiera llegado. Yo soy capaz de haber llegado y haberle quitado el dolor. ¿Hasta dónde yo podría haber quitado el dolor? ¿Hasta dónde podría haberlo yo salvado o haberle resuelto el problema de la muerte? A veces nos sentimos salvadores. Por mi culpa esto. No. ¿Cómo lo enfrento? Comprendiendo, reflexionando, sí, analizando en estas posibilidades, ¿cuáles hubieran sido las mías? ¿Y yo realmente hubiera cambiado este destino que ya estaba, sabiendo que esto iba a suceder y que no lo iba a poder quitar? Centrarse en el momento presente, como les acabo de decir hace rato. En la incertidumbre solamente estamos, voy a ir, voy a llevar, voy a hacer, y si no, y si pasa, y si lo llevo, y si saco el dinero, y si no, mejor lo hago así. Yo sé que hay que resolver, pero hay que resolver desde esto, desde aquí, desde aquí. No puedo volar hacia allá. Cuando yo me centro en este momento presente, créanme que la visión y el panorama va a ser diferente, porque voy a tener posibilidades para elegir desde esta mirada aquí, ahora, en este momento, las cosas y esta incertidumbre que está enfrente de mí y que me está preguntando. Y es alguien la incertidumbre con un signo de interrogación que yo le voy a dar un color y va a ser el color que a mí me gusta. Y a mí me encanta el negro, entonces será negro. Entonces le voy a poner ese color. ¿De qué me está hablando? En el momento presente estoy aquí, pero la estoy viendo. ¿A qué me reta y a qué me invita esta incertidumbre? Como yo les dije al principio, ¿cómo me voy a llevar con ella? ¿Cuál va a ser el vínculo con ella? Confiar en sí mismo y en sus capacidades. Perdemos la confianza totalmente. Cuando estamos ante la incertidumbre y ante el miedo, nos perdemos, nos descolocamos. Ya no tengo confianza en mí. Ya no lo tengo. Estoy perdido, estoy ante un vacío, estoy otra vez ante este precipicio donde estoy a punto de caer. Y tengo que retomar la confianza en mí mismo. Tengo que volver a confiar. Tengo que voltear a ver qué es lo que he hecho en otras situaciones, en otras circunstancias, ¿sí? Donde yo de ahí puedo sacar las fuerzas, donde yo me miro, me reconozco y entonces digo, voy a hacer esto. Ah, pero si yo tengo la capacidad, yo me acuerdo que aquella vez hice, yo decidí, yo planeé, yo le hablé y ahí empiezo a mirarme y vuelvo a retomar la confianza conmigo y me vuelvo otra vez, ¿sí? A ser creadora para enfrentar esa incertidumbre. La incertidumbre nos hace desconfiar, perder la confianza. Y perder la confianza en nosotros mismos es perder un gran valor. Es el valor del aprecio, el valor de ver mis posibilidades, el valor de ver que sí puedo en la vida, el valor de estar, sí, de una manera, no de éxito, sino de estar en la vida confiada en lo que yo sí puedo realizar, en las acciones, en las cosas que yo sí soy capaz de hacer. Y a lo mejor me encuentro con cosas que no esperaba de mí. Ahí viene el asombro, ahí viene la novedad. Entonces, ¿qué hago? Descubro nuevas capacidades. Elijo elijo nuevas posibilidades y descubro nuevas capacidades. Esto me sirvió para esto. Y ante cualquier fracaso, ¿qué es lo que hacemos cuando nos sentimos fracasados? Nos maltratamos. Te lo dije.
Eres una tonta. No lo deberías de haber hecho. Pusiste en riesgo. Y empiezan solo los reclamos, solo los reclamos, solo los reclamos. Y dejo de mirarme desde esta forma, me alejo totalmente de mí, ¿sí? Y dejo de mirarme de esta forma amorosa. Dejo de darme cuenta los valores que sí son importantes para mí. Esto que es importante. Entonces, ante el fracaso, soy un fracasado. No valgo nada. ¿Sí? No castigarse, y nosotros somos expertos en castigarnos. Vaya que somos duros con nosotros. Nos hablamos fuerte, nos castigamos, nos insultamos. ¿No? Mereces un castigo por tonta, si esa es la única palabra que nos dijéramos. Merecemos un castigo. Y no es el castigo de los demás, ¿eh? Es mi propio castigo. Y no hay peor dolor que el propio castigo, porque habla de la baja autoestima que tengo, del poco amor que me tengo, de la poca comprensión y del poco conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Eso es castigarme. Y ahora no vas a hacer esto porque estás enojada y porque estoy enojada contigo, Patricia. Esto habla de una falta de amor hacia mí misma. Esto es justamente no culparse. El dedo inquisidor de la culpa, el dedo que me acusa. Sí, es justamente yo soy la culpable. Y a veces somos culpables de cosas que ni siquiera hemos hecho. Yo soy la culpable. Yo soy culpable de esto. Ay, perdón, yo soy culpable. Ay, perdón. Y estamos en este círculo. Ahí hay que revisar qué me pasa. Y a lo mejor de esta incertidumbre también soy culpable. Así es que, ¿qué vamos a hacer con la culpa? Vamos a buscar de dónde aprendimos el hábito de la culpa. Lo aprendimos seguramente en nuestro entorno familiar. Alguien me decía, es que yo aprendí de mi madre ser culpable, porque ella tenía una vida tormentosa, porque vivió muchos años enferma, porque vivió victimizándose, porque era culpable de todo. Y yo aprendí esos hábitos, me decía alguien, hasta que empecé a aprender que yo no era culpable y que esto era una coraza que yo había aprendido. Sí. Encontrar lo que me motiva. ¿Qué me motiva? Voy buscando por poquito. La motivación, pues cada uno tenemos nuestras propias motivaciones, pero cuando estamos ante una incertidumbre, ante una depresión, ¿qué me motiva? No me motiva nada. Seguramente te debe de motivar algo. ¿Qué te motiva? Empiezo con poquito. Voy a ver qué me motiva. Voy a ver cómo me muevo. Voy a ver cómo empiezo la vida. Después de este fracaso, de esta incertidumbre que me está matando. ¿Sí? ¿Cómo empiezo? ¿Qué me motiva? Estoy en la vida. Estoy en la vida. Estoy viviendo. No me puedo perder. ¿Sí? Dedicar un tiempo a mis emociones. Reviso mis emociones. ¿Qué me está pasando con el miedo ante esta incertidumbre, con esta angustia, con este control? ¿Qué me sucede? ¿Cómo voy a trabajar estas emociones? No rumiar sobre la incertidumbre. Somos muchas veces presos de rumiar. Y rumiar, y rumiar, y rumiar habla de la frustración que tenemos allá adentro. Estoy rumiando y no nos damos cuenta o a veces lo hacemos consciente. Entonces, rumiar sobre la incertidumbre, claro, ahora estoy ante esto porque pasó esto. Claro, ahora no sé lo que va a pasar porque tú hiciste esto. Y empiezo a rumiar. Y rumiar me destruye. Rumiar, sí, me hace sentirme fracasada, impotente, incapaz de resolver algo. ¿A qué me lleva la incertidumbre? A practicar la flexibilidad, que muchas veces no somos flexibles. La flexibilidad no se nos da a todos. La improvisación, wow, no, esto ya está así,
y esto así se queda, ¿eh? A mí no me digas que tengo que cambiar. Es la práctica de la flexibilidad. Ser flexible. Soy flexible porque hoy la vida me pide ser flexible y quitarme estos pensamientos dirigidos a la perfección, a la disciplina, a lo todo ordenado. ¡Ah! No, yo así no me imagino mi vida. A veces tenemos que empezar a hacer cambios y la incertidumbre nos los pide. La certeza de la muerte es tan absoluta y cierta que es imposible negar que todos vamos a morir. Esto no es una incertidumbre, es una certeza. La incertidumbre es ¿cómo me voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? ¿De qué me voy a morir? ¿De qué forma? Esa es la incertidumbre. Pero la única certeza que nosotros tenemos es la muerte. Eso sí, lo único que hay. Entonces, ante esta certeza, que no hay incertidumbre, sino una certeza, y a mí me gustan las certezas, ¿no? A todos nos gustan las certezas. Preparemos el camino del cómo nos queremos morir y cuál es nuestro trabajo que tenemos que hacer existencialmente para morir dignamente, como lo hablamos hoy en la mañana. Ahí estamos. Así es que vayamos reflexionando un poquito de todo. Nos hará crecer y enfrentar la vida como viene, amarla, abrazarla y estar ahí, comprendiéndonos, amándonos y siendo cada vez mejor. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por estar. Les mando un abrazo y gracias al Instituto por haberme invitado. Que estén muy bien y gracias a mis alumnos que están por ahí. Les mando un abrazo muy grande. Gracias.